Se podía ver cómo G estaba acostada, pensando en cómo rescatar a Mag. Si todo lo que dijo él es cierto, la tengo muy complicada. Realmente no sé si valga la pena rescatarlo, pero es tan solo un niño. ¿Desde cuándo me importa si son niños? En el pasado jamás me detuvo eso, decía G mientras recordaba el pasado. Se podía ver cómo G estaba caminando en la nieve, mientras en su brazo izquierdo sobresalía una cuchilla. Déjame ir, por favor te lo pido, te juro que no volveré a venir, yo me quedaré aquí, pero deja a los niños irse, decía una madre asustada intentando proteger a sus hijos de mí. Yo podía sentir su miedo, pero ante todo siempre priorizo a su familia, me acuerdo bien de ellos. Uno era una pequeña y al lado de ella estaba otro pequeñín, se veían tan adorables, qué pena que no pude decir lo mismo de su sabor. Ahora se podía ver a los dos niños muertos y a la mamá de los niños llorando en los cuerpos inertes de ellos. Me acuerdo que la madre de los niños me pidió que la matara, pero era tan divertido verla llorar, le corté las piernas para que no pueda escapar y devoré los cuerpos de sus hijos enfrente de ella. Sus gritos y sus amenazas vacías fueron que el sabor fuera aún mejor. Después de devorarme el último de los dedos de los niños, vi como la madre se intentaba acercar, yo la dejé hacerlo, quería ver qué iba a hacer, pero lo que pasó después fue inesperado. Nunca vi a una presa atacar al cazador y por primera vez sentí miedo hacia un solo Worker Drone. La madre de los niños se le habían marcado vainas digitales en los ojos, la rabia desbordaba, algo que contrastaba la actitud anterior del ladrón. Un grito de rabia y tristeza se había escuchado en los alrededores, la madre con lo que pudo se abalanzó contra G, las manos de la madre habían alcanzado el cuello de G, la estaba estrangulando, algo inútil, pero G estaba tan impresionada que solo dejó que lo hiciera. Maldito monstruo, debiste matarme a mí, solo a mí, no había motivo en matarlos, eres un monstruo cruel que no merece compasión por nadie, ni mucho menos amor, decía la madre de los Worker Drones, mientras golpeaba el visor de G con las pocas fuerzas que le quedaba. Después de unos cuantos segundos G había reaccionado apartando a la madre de los drones con extrema facilidad. G se había marchado de la zona, ya no era divertido jugar con ella, así que sentido tendría seguir. No le preocupaba realmente qué iba a suceder con ella, sin piernas no puede hacer mucho, y realmente ya estaba llena. Si algún murder drone se consigue con esa dron, que lo tome como un regalo de mi parte. Pero ahora, siento que me ablande. No sé en qué momento comencé a cambiar, pero seguramente fue cuando llegué a esta ciudad y conocí al niño. Me preocupaba de cierta manera, pero no sé en qué momento el mocoso cambió mi manera de pensar. No hemos interactuado lo suficiente, incluso así me hubiera dado cuenta del cambio. G se había tocado la frente con cansancio. Mierda, ¿qué debo hacer? Estoy completamente perdida en esto, el único plan que se me ocurre para entrar sería entregarme, pero no estoy tan segura de eso, no sé realmente qué tan peligroso es ir, la primera vez casi me descubren, y si hago eso mi identidad va a ser descubierta, lo mejor es ir con mi antigua ropa y salir cuando no haya drones en las calles. Como siquiera voy a escapar con Mag. Una voz que no era bienvenida por G se escuchó afuera del contenedor. Niña, piensa en voz baja, te lo dije antes, es molesto, era la voz de Ginger, se le escuchaba algo, irritado. Un gruñido molesto salió de G, cállate cosa amorfa, en estos momentos si pudiera te mataría en estos momentos, decía G mientras daba un golpe en el contenedor apoyándolo un poco. Lo que tú digas, la voz desinteresada de Ginger, hizo que G se molestara aún más. Solo respira G, solo es un imbécil más del montón, se decía a sí misma intentando calmarse. Hasta para hablar contigo misma tienes que hablar en voz alta. Es en serio. Cada vez era más difícil contener las ganas de matar a Ginger. G hacía lo que podía pero el idiota lo ponía difícil. Un suspiro molesto había salido de G. Simplemente había decidido ignorarlo hasta que llegue la noche. G había comenzado a comer los pocos cuerpos que habían sobrevivido al ataque del dron raro. Por desgracia para G solo había quedado un solo cuerpo casi intacto. G volteó los ojos hacia un lado y comenzó a comer el cuerpo. Se podía escuchar afuera del contenedor como G estaba masticando algo. Realmente Ginger no tenía que ser un genio para poder saber qué estaba comiendo ella.
Ginger por mera curiosidad fue al contenedor del niño, tenía algo de intriga de lo que había adentro. Pero su verdadero problema era, ¿cómo diablos voy a subir?, se preguntaba Ginger mientras veía la altura del contenedor. No importa, no debe ser tan difícil, decía Ginger mientras se preparaba para un gran salto, puede que no lo parezca pero puede saltar bastante alto en forma de núcleo. Ginger ya estaba a punto de saltar, pero un sonido en la entrada hizo que se detuviera. Rápido se había escondido, por suerte solo era un grupo de jóvenes drones. «Kuro, ¿trajiste la pelota?», preguntaba un dron algo bajito de ojos verdes. «Sí lo traje, ya te lo había dicho varias veces Axolot», dijo un dron de ojos morados oscuros con una pelota en sus manos. «Ja, lo siento, es que se me olvidó». «¿Quién diablos se llama Axolot?», se preguntaba Ginger mientras veía a los dos niños jugar con la pelota. Había escuchado la conversación de los dos niños afuera del contenedor, mierda lo que me falta ahora. Paró de comer, no quería llamar la atención de los niños, quizás si la ven podrían gritar o llamar a algunos de sus padres, y realmente sería lo último que quisiera en estos momentos. «Kuro, cuidado», decía el niño conocido como Axolot. Kuro a duras penas pudo esquivar el balón que iba a su cabeza. «Axolot, ten más cuidado, eso casi me pega», decía Kuro algo molesto por la imprudencia de Axolot. «Lo siento, es que no me di bien mi fuerza», decía Axolot presumiendo sus inexistentes músculos. «Sí, claro, para la próxima ten más cuidado por favor», decía Kuro intentando comportarse lo más maduro que puede. «Tampoco exageres, no fue para tanto». «Lo que tú digas, solo que no vuelva a pasar». «Mierda, es tan aburrido», murmuraba Ginger mientras veía la interacción de los dos niños. Escuchaba todo y solo pudo imaginar toda la interacción, una pequeña sonrisa había aparecido en su cara, pero después de unos segundos la quitó. «¿Por qué, de verdad he cambiado? Esto no tiene sentido, ¿qué me está pasando?», eran las preguntas que se hacía pero su atención había vuelto hacia los niños jugando. «Hey, ¿qué fue lo que te dije?», decía Kuro mientras se sobaba la frente, mientras el balón estaba en el suelo al lado de Kuro. «Lo siento, no fue mi intención», decía Axolot mientras se acercaba a Kuro con preocupación. Al escuchar eso por alguna razón quiso ver qué había pasado, pero rápido recordó lo que pasaría si la ven, se quedó en el contenedor esperando qué más iba a pasar. Una risa ahogada salió de Ginger, intentaba no reírse, pero era difícil. «Axolot, ¿escuchaste eso?», decía Kuro mientras escuchaba los intentos fallidos de Ginger de no reírse. «No, ¿de qué estás hablando?», decía Axolot confundido. Ginger rápido tapó su boca para reprimir las risas. «No, nada, ya no lo escucho». «Deberías dormir más, el sueño te está afectando», decía Axolot dando una recomendación a Kuro. «Entre los dos tú eres el que se queda despierto hasta tarde jugando», decía Kuro reprochándole a Axolot. «¿Pruebas? Siempre estás conectados en los juegos hasta las 4 de la mañana», decía Kuro señalando a Axolot. «Lo que sea». Una voz molesta se escuchó afuera del callejón, Kuro y Axolot que les dije de ir a los callejones. Esa voz puso pálidos a los dos, se vieron entre sí y rápido salieron corriendo del callejón. Los sonidos de los pasos apresurados de Kuro y Axolot resonaron en el callejón y junto con eso la misma voz que los llamó. No tardó en escucharse los regaños hacia los dos niños. «Les dije que era peligroso entrar a los callejones, pueden jugar en otras partes como los niños normales, en esos lugares vas a encontrar criminales, ¿cuántas veces se los tengo que decir?». Los dos niños tenían las miradas cabizbaja, realmente no lo sentían, solo estaban actuando, no era la primera vez que pasaba algo así, ya era costumbre para ellos. Y Ginger escuchaban todo, intentaba no reírse, con solo imaginar la escena una pequeña risa se había escapado de ella. Ginger estaba en las mismas que solo que él no lo disimulaba tan bien, por suerte para él, estaban lo suficientemente lejos para que no lo escucharan. «Vámonos ya», decía Ladrón mientras agarraba a los dos niños del brazo, se le notaba algo nerviosa pero realmente Ginger no le dio tanta importancia y siguió riéndose. Cambio de escena. Mag. «No sé cuánto tiempo he estado aquí, pero ha parecido una eternidad.
Hubiera parecido una semana entera, pero Mag había escuchado afuera de su celda como el Dr. Wooster estaba hablando. Se podía ver cómo Wooster estaba revisando unos papeles, y dijo: desde que el niño entró pasaron unas 12 horas, tenemos tiempo para otra prueba antes que el evento de mañana comience. Bien. Solo 12 horas, esto debe ser una broma. Una mirada de incredulidad se le notaba en la cara de Mag. Esto no puede ser, debe ser un mal chiste, es imposible, estoy casi seguro que había pasado una semana entera. ¿Qué me está pasando? Se le notaba nervioso y asustado, no comprendía qué estaba pasando con él, su percepción del tiempo fue completamente alterada de alguna manera, era la única explicación que se le ocurría a Mag en estos momentos. Mientras Mag seguía pensando se pudo escuchar una puerta abriéndose de manera lenta, era como si lo hicieran a propósito. Una mirada asustada fue dirigida hacia la puerta, lo primero que había asomado en la puerta era la cabeza del Dr. Wooster sonriente. «Hola pequeñín, ¿cómo estás?», lo decía con un tono de voz que no le agradaba a Mag para nada. Mag había dado un paso hacia atrás, después otro hasta que fue mucho más constante, llegó un punto donde había tocado la pared de la habitación. Mag está arrinconado. El Dr. Wooster vio esto con una sonrisa, ahora había entrado completamente adentro de la habitación. «¿Qué pasa niño? ¿Por qué tienes miedo? Solo soy yo, el mejor amigo de todos, Wooster». Esas palabras no se lo creía ni el propio Dr. Wooster y claramente él lo sabía, porque cuando vio que Mag se puso aún más nervioso solo hizo que su sonrisa se marcara aún más que antes. «Sí, yo tampoco me lo creería si me lo dijeran». «Dejemos los juegos pequeño», decía el Dr. Wooster mientras se acercaba cada vez más a MG. Más estaba asustado y nervioso, pero cuando se acercó el Dr. Wooster algo había despertado en él, ira, fue tan repentino que hasta el Dr. Wooster se había sorprendido por el cambio tan brusco en el niño. Mag había ido contra el Dr. Wooster, mostrando los dientes como si fuera un animal, fue algo tan inesperado que el Dr. Wooster no pudo reaccionar, pero antes de que Mag llegara a acercarse más, el collar se había activado haciendo que Mag cayera al suelo retorciéndose de dolor, pero eso no evitó que Mag le diera una última mirada de ira al dron que tenía al frente. «Esto, no me lo esperaba, niño, estás lleno de sorpresas, ¿eh?». La sonrisa típica del Dr. Wooster había vuelto, pero esta vez se veía más siniestra. «Mocoso, disfrutaré esto, créeme que sí». El Dr. Wooster había agarrado a Mag del cabello, llevándoselo hacia la zona de pruebas. Todos los prisioneros veían a Mag con pena, sabían perfectamente que los experimentos del Dr. Wooster eran crueles y que un niño sea el sujeto de pruebas de él, no era para nada bueno. Hasta los Murder Drones veían a Mag con cierta cantidad de compasión. Mag forcejeaba con lo que podía, pero no puede con la fuerza de un adulto, era incapaz, era como intentar ir contra la marea, era posible pero era muy complicado y cansado, energías que no tenía en estos momentos. Ya Mag se había resignado y dejó que Wooster lo llevara, tarde o temprano iban a llegar, solo era cuestión de tiempo. El Dr. Wooster notó que Mag dejó de forcejear, vio eso con algo de diversión, no dijo nada, pero se le notaba que estaba contento. Después de unos cuantos minutos caminando habían llegado a su destino. El Dr. Wooster había tirado a Mag adentro de la habitación. Marcus estaba al lado de la puerta, esperando al Dr. Wooster pacientemente. Cuando el Dr. Wooster tiró a Mag, solo se apartó y Mag había pasado al lado de él. Mag se intentó recomponer, pero una orden del Dr. Wooster lo interrumpió. El Dr. Wooster le había arrojado una botella con un líquido negro en su interior y dijo: «Bébelo». Mag preguntó: «¿Qué es esto?», lo decía mientras veía el líquido dentro la botella con inseguridad. «No es tu problema, ahora bébelo», dijo de una manera que dio a entender que no iba a aceptar réplicas de él. El tono que usó el doctor lo puso más nervioso, solo siguió su instinto y tomó un poco del contenido de la botella. Mag había escupido el líquido con asco, las ganas de vomitar se hizo presente en él. Con dificultad Mag preguntó: ¿Qué me distes?, preguntaba con claro signo de vomitar en cualquier momento. El Dr. Wooster ignoró la pregunta de Mag y siguió con lo suyo: «Interesante, su cuerpo rechaza el aceite de Worker Drone». «Marcus, átalo en la camilla», decía el Dr. Wooster mientras hacía apuntes en su libreta.
Marcus no tardó en seguir la orden del Dr. Wooster. Mag intentó alejarse. La última vez que lo ataron, no le fue muy bien que digamos. Marcus, viendo que Mag quería alejarse, rápido se acercó y cuando estuvo lo suficientemente cerca lo agarró. Suéltame, era lo que decía Mag mientras intentaba salirse del agarre de Marcus. Las réplicas de Mag fueron ignoradas por Marcus y rápido amarró a Mag en la camilla. Claramente tienes regeneración, pero ¿hasta dónde llega? La voz del Dr. Wooster resonaba en la cabeza de Mag. ¿Qué quieres decir con eso?, decía Mag con un poco de miedo de la respuesta que le iban a dar. Esta última prueba vamos a ver qué tan eficiente es tu regeneración, decía el Dr. Wooster mientras sacaba varias cuchillas y artilugios de unos de los cajones de la zona de pruebas. Mag solo pudo tragar al de saliva por lo que vendría. Comencemos, decía el Dr. Wooster mientras agarraba una sierra. No tardó en comenzar en cortar el brazo de Mag. Para sorpresa para el Dr. Wooster y Mag, la sierra solo raspaba la piel de Mag, pero eso cambió cuando el Dr. Wooster comenzó a aplicar más fuerza. La sierra comenzó a perforar el brazo de Mag. Los gritos no tardaron en llegar. Sentir que tu brazo es cortado lentamente no era muy satisfactorio. Lo hacía lentamente, no sé si lo hacía porque mi piel era resistente y tenía que aplicarle fuerza y técnica o solo era un hijo de puta. En lo personal me inclino más en la segunda. Cuando ya había cortado todo mi brazo, me lo mostró y jugó con él enfrente mío con él. Claro, mis gritos eran lo único que alejaban el silencio, pero al parecer ya no se molestaba por escucharme gritar. No sé si eso era bueno o malo. ¿Quieres que te dé una mano? Creo que te hace falta, decía el Dr. Wooster de manera juguetona mientras movía el brazo de Mag. Yo no le había prestado atención, estaba más concentrado en el dolor que sentía. El Dr. Wooster había notado eso y dijo: eres muy aburrido, niño. Esperaba algo más que solo eso. Un quejido de aburrimiento salió del Dr. Wooster. Mag hacía lo que podía para no llorar, pero era complicado. Veamos cuánto tiempo se regenera tu brazo, decía el Dr. Wooster mientras sacaba un cronómetro de su bata. Empecemos, decía el Dr. Wooster mientras comenzaba el conteo. Menos 1 minuto había pasado pero no había pasado nada. Menos 2 minutos y aún nada. Menos 4 minutos y nada. El Dr. Wooster ya estaba perdiendo fe. Menos 10 minutos después, era más probable que Mag muriese por falta de aceite antes de que Mag se regenere. El Dr. Wooster solo suspiró y apagó en el cronómetro con un poco de decepción. Marcus, trae el aceite, hay que hacerle una transfusión rápido, dijo el Dr. Wooster mientras dejaba el brazo de Mag al lado de él. Mag a duras penas podía ver, no sé cuánto aceite habré perdido. Mag no pensaba con claridad, no sabía que había dejado exactamente el Dr. Wooster al lado de él, pero lo quiso agarrar. Por un momento se le había olvidado que ya no tenía uno de sus brazos y intentó agarrarlo con su brazo faltante. De alguna manera, se las arregló para acercar su muñón hacia el brazo. El brazo no tardó en pegarse nuevamente en el muñón de Mag. No estaba curado al 100%, pero mínimo ya no estaba soltando aceite. Eso hizo que pudiera ver un poco mejor que antes, pero no podía sentir el brazo completamente. Podía sentir los dedos, quizás moverlo un poco, pero eso es todo. Cuando el Dr. Wooster regresó, pudo ver que ahora Mag tenía de vuelta su brazo. Claramente no había regenerado otro brazo, eso lo podía notar. Después de todo, el brazo que dejó al lado de Mag ya no estaba. Su conclusión es que el niño no puede regenerar un brazo nuevo, pero podía pegarse la extremidad faltante. Eso tendría sentido. Después de todo, su cuerpo rechaza el aceite de los Worker Drones. Era la proteína necesaria para que todo Murder Drone pueda regenerarse de forma eficaz. Quizás se pudiera mejorar esa regeneración para futuros sujetos de pruebas. Pudiera crear una nueva generación de Worker Drones. Suena interesante. Múltiples ideas se le ocurrieron al Dr. Wooster, pero por ahora tenía que preparar todo para mañana. Con G. Ya había escurecido y G se había cambiado a su antigua ropa. No tenía más opciones que ir. Ya los drones de la ciudad estaban en sus casas. Ginger desde hace un buen tiempo se había ido. Tengo que hacer que esto se vea creíble, decía G mientras preparaba cómo iba a llegar. Ya se le había ocurrido algo, pero para no llamar la atención de los pocos drones que habían en las calles, decidió caminar, ocultando sus colas y tapando su diadema.
G salía del callejón algo insegura, pero a la final se decidió y comenzó a caminar donde se encontraba el tal Dr. Buster. G se sentía nerviosa, la última que estuvo en estas calles sola no fuera para nada agradable. Un pequeño flashback pasó por la cabeza de G. Recuerdo bien cuando llegué a esta ciudad. Tenía hambre, mucha, no había encontrado tanto Worker Drones como antes, me había alimentado lo mejor que podía con los pocos recursos que tenía. No se podrían imaginar mi sorpresa al encontrar una ciudad entera de Worker Drones en plena luz de la noche. Para mis ojos eran un banquete perfecto para mí, era algo muy tentador para cualquier Murder Drone, tenía mucho tiempo sin ver tantos Worker Drones en un solo lugar. Pero de un momento, escuché un grito, pensé que era de terror, pero después de un momento entendí todo, no era de terror, era de emoción. En un momento a otro varias balas fueron hacia mi dirección, no pude hacer nada, mi reacción era inferior comparada a la nueva generación de Murder Drones. No pude dar la vuelta y irme, rápidamente me habían bajado de los cielos. Y lo que vino, fue algo que nunca espera que hicieran. Comenzaron a dispararme en suelo, algunos comenzaron a patearme. Si mal recuerdo había uno que había arrancado un brazo, pero mi regeneración comenzó a surtir efecto. Pero eso hizo que la multitud se emocionara más. Después de eso no me acuerdo qué pasó, pero cuando desperté un niño me había salvado, tal vez me hubieran dejado morir como un perro en la calle. Estoy tanto agradecida como confundida, el niño no tenía un trato coherente conmigo, realmente no sé qué buscaba conmigo. Y si puedo devolverle el favor lo haré. El pensar de G había sido interrumpida por una voz. Bonito cosplay de Murder Drone, decía una joven Worker Drone. G le había agarrado desprevenida a ese comentario, pero rápido se aferró a eso. Sí me costó bastante hacerla, decía de la manera más natural que podía. Me pregunto cómo hiciste las piernas, decía la niña Worker Drone. Me ayudó un amigo, decía G mientras veía a la niña de la misma altura que Mag. Interesante, bueno vive, de seguro estás ocupada, decía la niña mientras se despedía de G. Chao, decía G mientras seguía su camino, esa niña, era extraña, creo que no tenía brazos, no veía natural sus movimientos, bueno no importa. G estaba cada vez más cerca de su destino, se le veía motivada algo poco común en ella. Cuando ya estaba en el mismo lugar donde fue secuestrado Mag, rápido sacó sus dos colas y se quitó el pelo que cubría su diadema. Un suspiro salió de G, bien comencemos esto, decía G mientras cambiaba su brazo derecho por una pistola. Se había mostrado en el lugar, la cámara rápido se enfocó en ella, pero tan pronto lo hizo, G le había disparado. Un pitido había captado la atención del Dr. Buster. Rápido revisó su muñeca, y vio las cámaras. Pudo ver la repetición de cámara antes de que fuera destruida, así que un Murder Drone. Me voy a encargar yo mismo de esta, Marcus cuida al niño hasta que regrese. Un gruñido fue la confirmación que necesitaba el Dr. Buster. Bien, ya vuelvo. Estaba haciendo un alboroto afuera, estaba intentando romper la puerta pero era difícil, intento con granadas, eso usualmente funcionaba pero apenas le hacía algunas abolladuras. Esto no desanimó a G y siguió. Pero de un momento a otro la puerta se había abierto. Una granada se había lanzado hacia la puerta justo cuando se estaba abriendo. Y cuando estaba completamente se pudo ver cómo el Dr. Buster tenía la granada en sus manos. Ten, no dejes caer tu pelota, decía el Dr. Buster mientras le lanzaba la granada a G y en el proceso explotaba, haciendo que por la explosión fuera empujada hacia atrás. G se veía algo dañada, pero nada que fuera un problema para la pelea. Vaya, no espera que un Murder Drone viniera aquí, ojalá todos hicieran lo mismo, me ahorrarían muchos problemas. G no había dicho nada, estaba apuntado con la pistola que tenía en el brazo derecho, no tardó en disparar. El Dr. Buster no se había inmutado en lo absoluto, antes de abrir la puerta había activado de antemano el escudo, haciendo que las balas rebotaran en él. Vaya, esperaba algo más.
G ignoró el comentario de este dron y rápido corrió hacia su dirección. Ya había sacado sus garras y estaba enfrente del Dr. Booster preparada para desgarrarlo por la mitad, pero antes de que pudiera hacerlo, el Dr. Booster había agarrado la muñeca de G, haciendo que dé una vuelta completa en el aire para estamparla en el suelo. G se había sorprendido, no espera que un dron normal pudiera hacer este tipo de cosas, pero ya no importaba, tenía que seguir. G se recompuso con lo que pudo, y volvió al ataque. Cada ataque de G era esquivado por el Dr. Booster, era evidente que no se lo estaba tomando en serio. El Dr. Booster se estaba cansando de los múltiples ataques de G, le dio un golpe en la cara haciendo que retrocedió un poco aturdida. ¿Sabes? Por alguna razón pensé que esto iba a ser más entretenido, decía el Dr. Booster mientras se limpiaba la bata. G al escuchar eso solo dio una pequeña sonrisa. ¿En serio? Deja cambio eso. De un momento a otro había hecho un movimiento en la nada. Después de que hizo eso, varios hilos se volvieron visibles. Los hilos estaban envolviendo el cuerpo del Dr. Booster. G no perdió el tiempo y rápido atrajo los hilos, haciendo que cada vez sea más apretado para el Dr. Booster. ¿En qué momento tú, antes de que terminar de hablar el Dr. Booster se había fijado en los hilos? Era de hierro. Una sonrisa se le había marcado, el Dr. Booster con lo que pudo encendió un taser, que tenía en su bata. El Dr. Booster se había electrocutado con el taser a propósito para que su cuerpo sea un conductor, y en consecuencia los hilos de hierro de G también habían sido afectada, haciendo que su agarre se aflojara y soltara los hilos. Eso estuvo muy cerca, decía el Dr. Booster mientras suspiraba de alivio. Dejemos los juegos, decía el Dr. Booster mientras se acerca a G con el taser que había usado antes, y lo utilizó directo en la cabeza de G dejándola inconsciente. Eso fue algo cansado, decía el Dr. Booster mientras se agarraba la cabeza con algo de fatiga. No importa, decía el Dr. Booster mientras arrastraba a G dentro del laboratorio. Mientras G era arrastrada, pudo recobrar un poco la conciencia. En el camino para su sorpresa pudo ver a Mag. Mag era llevado por Marcus hacia su celda. G lo pudo ver, vio el estado de Mag. Se veía relativamente bien, pero su brazo, era lo que le preocupaba, pareciera que en cualquier momento se le iba a caer. G intentó guardar apariencias, pero ver al niño en ese estado que se preocupara. El Dr. Booster había visto a G de reojo, no había notado nada diferente en ella, aún no despertaba. Al último segundo G había apagado su visor, salvándose por los pelos. El Dr. Booster ya había llegado a la nueva celda de G. Le había puesto el collar, después la había lanzado adentro de la celda. Un pitido había sonado en el reloj del Dr. Booster. Rápido le echó una mirada, dio un suspiro. Diga, ¿necesitas algo? Booster, quiero saber cómo van los preparativos para mañana, decía una voz desconocida. Todo va excelente señor, no se tiene que preocupar, decía el Dr. Booster desestimando la preocupación del individuo desconocido. Eso espero. ¿Hubo algún progreso con lo otro? La última oración lo dijo con algo más de peso en su voz. De un momento a otro el Dr. Booster se había puesto un poco más serio. No, nada aún, esto va a tardar un poco más de lo que pensé. Se pudo escuchar un suspiro de cansancio al otro lado de la llamada. No importa, tenemos mucho tiempo aún, esperaré los resultados mañana. La llamada se había cortado. A fin de cap. Por cada día que pasa el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza.